el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas necias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. ¿Qué persona eres tú? ¿De las prudentes? ¿De las previsoras? ¿De las precavidas? ¿O eres una insensata, una necia, una persona que no guarda para más adelante cuando necesite? La fe de nosotros no es que la vamos a usar hoy, sino que cuando la necesitemos, entonces debemos tener. Así pasan las cosas de Dios. Si tú no guardas, nunca tendrás. San Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor llena la tierra. Todos. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Todos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Todos. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya.
Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. A medianoche se oyó un grito: ¡viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Pidámosle a Dios que nos haga tierra fértil, que en este día ustedes y yo pasemos a ser previsores, precavidos, prudentes, y dejemos de ser necios, insensatos. Que el Espíritu Santo a través de esta palabra nos ayude a comprender la necesidad de mejorar, de cambiar, de hacer las cosas de la mejor manera. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Miren, hermanos, el Evangelio de San Mateo capítulo 25, versículo 1 y siguiente, nos va a enseñar que en la vida no vamos a encontrar personas necias, personas que no les importa nada, y vamos a encontrar personas muy sensatas. Miren, le quiero colocar un ejemplo humano para después colocarle el ejemplo de la palabra de Dios, para después colocarle el ejemplo de las cosas de Dios.
Nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos un refrán, tenemos un dicho, o tenemos un cuento muy popular, el de la cigarra y el de la hormiga, ¿se acuerdan? La cigarra y la hormiga. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo voy a más o menos a contarlo. Una vez lo escuché y ahora me acuerdo. La cigarra era una floja, una perezosa que pasó todo el verano cantando y brincando para allí para acá, como hacen la cigarra, como hacen los saltamontes, los grillos, para allí para acá, brinque y salte y cante. Y la hormiga era muy trabajadora. Digamos que la cigarra era una necia y la hormiga era prudente. Y la hormiga, como había verano, había sol, empezó a guardar comida y guardaba comida y llevaba comida para el nido. La cigarra cantaba y la hormiga trabajaba. El verano la hormiga lo pasó trabajando y la cigarra brincando y saltando. Cuando llegó el invierno, con agua la hormiga no puede trabajar, la cigarra tampoco. El agua se la lleva. Llegó el invierno, no podían trabajar, la cigarra se echó a dormir. Y la hormiga también. Pero la cigarra creía que había comida. Cuando fue a buscar comida no encontró. Y la hormiguita tenía comida. ¿Por qué? Porque fue prudente, trabajó. Y la cigarra pues se murió en el invierno porque no tenía que comer. ¿Por qué les traigo a colación este ejemplo? Porque hoy la palabra de Dios nos muestra a 10 vírgenes. Unas que son como las cigarras y otras que son como las hormigas. Pero no en el plano de nuestra vida material. Porque nosotros en la vida material queremos ser como la hormiga, queremos guardar. Por ejemplo, si usted va y revisa su closet, usted se da cuenta que en su closet tiene ropa guardada, ¿sí o no? Claro que sí, somos como las hormigas, guardamos. Si usted va y revisa su despensa y tiene cómo comprar comida, en su despensa hay varios kilos de comida, varios kilos de arroz, enlatados y todo lo demás por si acaso. Somos como las hormigas en el plano material. Por ejemplo, si usted, si yo necesitamos medicina, en la casa de nosotros tenemos medicina guardada. En el plano material, para buscar las cosas materiales somos como las hormigas. Somos como las hormigas. Buscamos, almacenamos, guardamos. Aquí en Venezuela no tenemos combustible, gasolina, es muy difícil. ¿Qué es lo que hace la gente? Como la hormiga, guarda aunque sea unos 20 litricos por si alguna emergencia. Usted se enferma, usted tiene aunque sea unos churupitos, una platica guardada por cualquier emergencia. Somos como las hormigas en el plano material. Y hoy la palabra de Dios nos presenta no en el plano material, sino en el plano espiritual. En el plano material somos prudentes. En el plano material nos gusta guardar. La mujer que va a dar a luz ya tiene su maletica guardada. Tiene su maletica donde tiene las cositas que va a utilizar el niño cuando nazca. Ahí está la maletica guardada, donde tiene los pañales, tiene la pañalera, el tetero y todo lo demás lo que necesita el niño cuando nazca. Como la hormiga. Pero en la vida espiritual nos pasa al revés. En la vida espiritual somos como las cigarras, una cuerda de flojo, perezosos. Miren cómo son las cosas. Presten atención y usted me dirá. Presten atención. En el plano espiritual no guardamos nada. En el plano espiritual no guardamos nada, a duras penas nos conformamos con lo que alcanzamos. Y por eso hoy la palabra de Dios nos va a presentar a 10 mujeres vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Unas que son como la cigarra y otras que son como las hormigas. Pero en la vida espiritual, en el ámbito material, tenemos previsiones. Tenemos guardadas muchas cosas. Los gobiernos tienen armas, tienen reservas, tienen esto, tienen aquello. Pero en el ámbito espiritual no queremos tener una reserva. No queremos tener alguito por si acaso necesitamos más adelante. No lo queremos tener. Y miren cómo lo va a decir hoy San Mateo capítulo 25 versículo 1. Quiero que utilicemos la mente. Porque en el ámbito espiritual nosotros somos unos flojos, unos perezosos que no queremos almacenar nada. Y entonces cuando necesitamos de la vida espiritual, necesitamos de la fe, ¿a dónde? ¿De dónde
claveles vamos a encontrar fe si no hemos sembrado? ¿De dónde vamos a encontrar esperanza si no hemos sembrado? ¿De dónde vamos a encontrar amor? ¿Y de dónde vamos a buscar a Dios si ni siquiera lo hemos buscado? Oigan, San Mateo 25:1, escuchen. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 jóvenes. Miren cómo comienza Jesús. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor se parece a 10 jóvenes. Se parece a 10 jóvenes. ¿Pero qué es lo que se parece a 10 jóvenes? El reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar que hay un reino que debemos buscar. Y ese reino es el reino de los cielos. Y ese reino lo va a comparar Jesús con 10 jóvenes. Con 10 personas. Pero acuérdense que no es algo material, sino es algo espiritual. 10 jóvenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Y entonces el Señor nos va a mostrar, nos va a dividir a estas jóvenes 5, 5. 5 de ellas previsoras y 5 de ellas descuidadas. Vamos a decir 5 hormigas trabajadoras, previsoras, y 5 hormigas descuidadas, flojas, perezosas, que no quieren hacer nada. En la vida espiritual también debemos almacenar como en la vida material. En la vida espiritual también debemos tener ropita, debemos tener comida, debemos tener de repuesto, debemos tener de sobra. No debemos tener dádivas, miserias. ¿A quién le gusta no tener nada? Pues a nadie. A todos nos gusta tener todo. Bueno, así en la vida espiritual. Debemos tener todos alguito guardado. Pero en la vida espiritual es lo que menos nos preocupa. Nosotros no queremos guardar nadita. Nosotros no queremos guardar nada en la vida espiritual. Todo lo material posible lo almacenamos, lo guardamos. Pero en la vida espiritual no queremos nada esconder, guardar, reservar. Y entonces la palabra de Dios nos va a enseñar que habían 5 previsoras y que habían 5 descuidadas. Que habían 5 que sí guardaban. Guardaban aceite para cuando lo necesitaban. Y habían 5 que no. Les repito, si nos dan la oportunidad de comprar comida barata, la compramos y la guardamos. Si nos dan la oportunidad de tener medicina en la casa, la guardamos. Si podemos tener dinero en la casa, lo guardamos. Materialmente hablando, guardamos cualquier cosa. Pero espiritualmente hablando, somos unos flojos, somos unos imprecavidos. Somos unas personas que pensamos que no vamos a necesitar nunca la fe. Y por eso usted va a ver que hay personas descuidadas, que nunca se acuerdan de Dios. Nunca. Es más, viven como si Dios no existiera. Viven como si Dios, no apareciera por ningún lado. Eso sí, le llegó un momento difícil a la familia en el hogar. Ahí sí, ahí usted lo ve de rodillas en la iglesia rezando y pidiéndole a Dios. Ahí sí usted lo ve hablando con el padre para que vaya. Padre, me están asustando en la casa. Padre, quiero que bendiga mi casa. Padre, mis hijos se están torciendo, se están portando mal. Tengo un problema, tengo una dificultad. Mi hogar se viene al suelo. Oye, ya va. ¿Eres una imprudente? ¿Eres una cigarra? Padre, yo no sé qué es eso, pero yo nunca me había acercado a las cosas de Dios. Pero tengo un problema y ahora me acerqué. Pues claro, eres una cigarra. Así hay personas en la vida. Personas en la vida imprudentes, que nunca almacenan, guardan para la fe, y en el momento en que necesitan, entonces ahí andan todos perdidos, todos espalomados, todos preocupados. Y así no podemos andar en la vida. Los niños que son como la cigarra, para rezar son unos flojos, son unos perezosos. Para leer la Biblia igual, para ir a misa no, ni se diga nada. Pero cuando están en un problema, ahí sí, mamá, no me dejes solo. Papá, no me dejes solo, no puedo dormir solo, veo cosas feas, veo fantasmas. Oye, eres tremenda cigarra, un flojo, una imprudente que nunca guardó nada para tu alma. Los jóvenes igual. Le hablan de las cosas de Dios y les da alergia. Les hablan de las cosas del Señor y se apartan. No quieren nada con el Señor, no quieren nada con Jesucristo.
Eso sí, después pierden la identidad, pierden la oportunidad, se sienten solos, sienten vacíos, tienen problemas con papá, con mamá. Ahí sí buscan la forma de acercarse a Dios. Nunca guardaron. ¿Tú qué estás guardando en la fe? ¿Tú qué estás guardando en la fe? Nada. Y entonces la palabra de Dios dice, 5 eran prudentes y 5 eran descuidadas, previsoras e imprudentes. ¿Qué tipo de persona eres? Los adultos, ni para qué hablar de ellos. Pasan la vida haciendo lo que le viene en gana. Me enfermé, ahí sí se acuerda que existe Dios. Me estoy muriendo, ahí sí se acuerda que existen los curas que van a hacer oración por usted. Estoy pasando por un conflicto familiar, mi mujer, mi esposo me dijo, ahí sí va a manifestar su fe. Hasta la iglesia va a buscar al padre. Padre, mire, tengo un problema. Y si el padre no lo atiende porque nunca se acercó a la iglesia, porque nunca a ese padre no atiende a nadie. Los curas no atienden a nadie. Hasta el ministro habla mal y está buscando a Dios. Nunca guardamos nadita. En el plano espiritual también hay que guardar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un retiro como virgen prudente, como persona prudente, como hormiga trabajadora? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, mi amor, vámonos de retiro? No vamos a hacer un retiro con Jesucristo. Vamos a vivir un retiro. Dejemos los hijos con la familia. Vamos a hacer lo posible porque nos cuiden los niños y vámonos de retiro. Necesitamos un tiempo. Tenemos problemas en familia. Vamos a buscar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez? A ver, ¿ya te casaste? ¿Ya buscaste a Dios? ¿Te comprometiste con tu esposa a trabajar en la iglesia? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya eres una persona que está ayudando a tu sacerdote en la lectura de la palabra, en la música, en la catequesis? Para que cuando tenga un problema duro, pueda sobrellevarlo. Jesús lo dice de otra manera. En San Mateo 7:24. El hombre prudente construye la casa sobre roca. ¿Se acuerda? Viene lluvia, en tempestad, lo que sea. Esa es una virgen prudente. Esa es una persona prudente. Viene en terremoto, viene lo que sea, y ahí se mantiene. El hombre imprudente construye la casa sobre arena. Cuando llega cualquier circunstancia, problema, ahí se le cae, se le arruina y hasta la vida se quiere quitar. Entonces la palabra de Dios hoy quiere que ustedes y yo nos ubiquemos. ¿Estamos siendo personas prudentes o personas imprudentes? Oigan lo que viene. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas. De nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. El esposo tardaba en la vida que ustedes y yo vamos a vivir. Se durmieron significa que nos vamos a descuidar, que nos vamos a desentender, que no le vamos a prestar atención. Mire, a nosotros se nos está acabando la platica en el banco y decimos, ay, se me está acabando la plata. Se nos está acabando la comida y decimos, ay, tengo que comprar comida. Se nos está acabando la medicina y decimos, ay, se nos está acabando la medicina. Oye, pero se nos está acabando la fe y ni nos importa. La fe, imagínese, usted agarra un carro y le echa combustible y en la semana mínimo tiene que volverle a echar combustible. Tiene que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no sabe tanta diligencia que tiene que hacer, se le acaba. Y va al combustible y le echa gasolina o gas y se le acaba en la semana, hasta 2 y 3 veces le echa. Y usted en un domingo a la misa que dura 1 hora o 2 horas, por mucho que dure, ¿usted cree que le va a alcanzar el combustible, la fe para el otro domingo? ¿Usted cree que solamente con la Eucaristía usted va a aguantar de un domingo a otro? ¿Acaso no tiene que rezar? ¿Acaso no tiene que orar? ¿Acaso no tiene que buscar la forma entre semana de ir al Santísimo a hacer oración? Así somos los creyentes. Nos quedamos dormidos y no queremos sembrar nada. Bueno, yo me conformo porque voy a misa todos los domingos, ay sí. Y como si esa gasolina espiritual no se le acabara, como si ese poquitico de fe no se le fuera a terminar. Bueno, yo me conformo porque yo voy a misa. Dígame los que van a misa una vez al año. Dígame los que van a misa cuando hay comunión o confirmación o cuando hay un bautizo. Imagínense esos. Imagínense las personas que nunca llenan sus lámparas, su fe. Están muertecitos uno, pero saben, miren lo que les pasó a las descuidadas, que quedaron por fuera. Se durmieron. Todos en la vida nos dormimos. Pero hay una diferencia en la persona que sí cuida su fe, en la persona que ha almacenado fe,
en la persona que ha guardado aceitico y en la persona que no ha guardado nada. Oigan, a medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas le dijeron a las previsoras: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. ¿Y qué significa esto? Que la fe suya es suya de usted, no de otro. Que la fe suya, la que usted ha recibido, lo que usted ha almacenado en la fe, lo que usted ha aprendido, la experiencia que usted haya tenido con Dios es suya. Usted no puede agarrar y colocarle y abrirle el cerebro a una persona y echarle: aquí está la fe, tome, recíbala. No. Usted no puede agarrar a una persona y agarrarla y decirle: mire, le voy a abrir la mente para que usted acepte la fe. No la va a aceptar, no la va a recibir, no la va a recibir, no la va a aceptar. Denos un poco. No puede usted, por mucho que quiera enseñarle a la gente a rezar, si no tiene deseo. La fe se vive, es una experiencia personal con una persona que se llama Cristo. La fe no se comparte. Usted no va a la farmacia y dice: mire, deme una cajita de fe. A ver, deme un kilito de fe. Usted no lo puede comprar. La fe hay que vivirla. La fe hay que sentirla. La fe hay que experimentarla. Denos un poco. No, no puedes compartirla. No puede dar de lo que usted ha recibido. Sí puede enseñarla. Sí puede difundirla. Sí puede llevar a otros al encuentro con el Señor, que debemos hacerlo. Las vírgenes hablaban y compartían. Pero usted no puede agarrar de la suya: ah, mire, Señor, de las buenas obras que yo tengo, entonces le voy a regalar a este un poquito, a este un poquito. Porque eso no tiene nada. No, Señor. Señor, de la fe que yo tengo mucha fe. Entonces yo voy a agarrar de mi fe y le voy a dar a este o a aquel. No, Señor. No la podemos dar de esa manera. Podemos enseñar a las personas que se acerquen a Dios, pero no podemos agarrar de la mía y decir: mire, le voy a regalar tanto porcentaje. No, Señor. Oye, escuchen. Se levantaron entonces aquellas jóvenes y se presentaron sus lámparas, y las descuidadas dijeron a la previsora: denos un poco, porque nuestras lámparas se están apagando. La previsora le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Se fueron las imprudentes a comprar aceite. Llegó el esposo es Cristo. El esposo es el Señor. Unas no tenían nada, se fueron a buscar porque no tenían nada. Llegó el Señor y se quedaron por fuera. Y cuando llegaron empezaron a gritar: Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no la conozco. Miren esta palabra de Jesús: yo les aseguro que no las conozco. Eran esposas, eran las mujeres que se iban a casar con el esposo. Y el esposo dice: no las conozco. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué las desconoce? Porque nosotros los cristianos, porque nosotros los creyentes, creemos, pretendemos que en el momento de morir vamos a ir allá. Ay, yo me muero y me voy para el cielo. Ay, el día en que yo me muera me voy a salvar. El día en que yo me muera, mire, directico para el cielo. Ay, sí, tenga fe y no vaya a misa. Cuidado, lo muerde un osito de peluche. Me salvé. Tengo el reino de los cielos asegurado. Ay, es que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Miren, mi mamá es tremenda santa y yo me voy para el cielo directico. Me voy con él, me voy con él. Ay, sí, ponte a creer. No las conozco significa que si usted no se hizo amigo de Jesucristo aquí en la tierra, que si usted no se hizo amigo del Señor aquí en la tierra, cuando usted y yo nos muramos, cuando usted y yo nos vayamos a la presencia de Dios, si no hemos sido amigos de Dios, no vayamos a pedir cacao en el cielo porque no nos van a abrir. El lugar que nosotros buscamos, el lugar que nosotros quisimos, el lugar que nosotros apasionamos, deseamos, no fue el cielo, porque nunca nos hicimos en la tierra amigos del Señor. No las conozco significa que habrán una palabra dura para los ateos. Habrán una palabra dura para los que no creen. Habrán una palabra dura para aquellos que se burlan de la fe. Habrán una palabra dura para ti que todavía no le haces caso a Dios. Y Jesús lo dice en San Mateo capítulo 25. Vayan, malditos, al fuego
preparado para usted y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Porque tuve sed y no me dieron de beber. Porque fui forastero y no me hospedaron. Estuve enfermo y no me visitaron. En la cárcel y no fueron a verme. ¿Dónde te vimos? Cuando no lo hicieron con tus hermanos. Y esas palabras van a dolernos en el alma. Aquí en la carne no. Aquí en la tierra podemos reírnos, podemos burlarnos. Miren los santurrones que van a misa. Mire aquellos que van a las cosas de Dios. Mire aquellos. Búrlese, ríase. Pero cuando vayamos allá a la presencia de Dios, habrán unas palabras. Yo no te conozco, fuera de aquí. ¿Usted quiere recibir esas palabras? Yo no te conozco. Eran las esposas las que se iban a casar con el esposo, las vírgenes. ¿Cómo no las iba a conocer? Claro que sí. Pero por un mal comportamiento, por no guardar, les dijo, no las conozco. Esas palabras son duras. Viéndolas en el Evangelio, son duras. Aquellas vírgenes tenían el deseo de casarse. Tenían el anhelo, habían ido, pero tenían un defecto. No guardaban nada. No tenían nada guardado. No tenían ni un poquito de fe guardada. Y entonces el Señor les dice, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Yo les aseguro que no las conozco. Aún sabiendo, aún conociendo que eran 10, no las conozco. Se cerró la puerta. Ojalá que esas palabras no las recibamos. La gente cree, yo me estoy muriendo, me arrepiento y ahí el Señor me perdona. Yo quiero ser como el buen ladrón, como Dimas allá, que se ganó el cielo. El Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó si es bueno. Oigan, que le haya pasado a Dimas no significa que nos va a pasar a nosotros. Por eso hay que hacernos amigos de Dios. Que Dios nos conozca. Que Dios nos conozca. Háganse amigos de los pobres, decía Jesús. Para que cuando ustedes se mueran, allá los reciban. Háganse. Con el dinero tan lleno de injusticia, háganse amigos de los pobres. Háganse amigos de los pobres. Háganse amigos del Señor. Háganse amigos de Dios. El ser humano no se quiere hacer amigo de Dios. Las personas no nos queremos ser amigas de Dios. Ay, yo me estoy muriendo. Ay, sí. Ah, bueno, pero murió un ateo y entonces sí lo quieren llevar a la iglesia. Murió una persona que no creía, nunca iba a misa. Ahí sí quieren. Hasta bravos se ponen con el padre si el padre no les hace la celebración. Nunca fueron a misa. Y ahorita después de muerto, ahí sí lo quieren llevar. Ay, el más cristiano, el más católico. Si estuviera vivo, se para el ataúd y no va a la iglesia. No los conozco significa que van a ser unas palabras duras. Nosotros al menos debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de ir al purgatorio, de poder llegar a la presencia de Él, de que nos aleje de ese infierno, que nuestra alma pueda tener la salvación. Pero como eso no nos preocupa, a nosotros nos preocupa la comida, nos preocupa el carro, la casa, la familia, pero las cosas de Dios no. Que esta palabra de Dios nos ayude a ser prudente y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.